Vamos a iniciar en este momento con el panel 6, Nuevas Ciudadanías y Asociatividad. En este panel vamos a tener como moderador a José Miguel Hernández, quien es economista y también consultor del proyecto, consultor además que diseñó la estrategia de comunicación de este proyecto y que en la página web del proyecto y en las bolsas que aquí los asistentes presenciales tienen, encontrarán los boletines del proyecto, 9 ediciones, dirigidas por José Miguel. Muchas gracias, José Miguel, por eso. También voy a invitar o a introducir a Miguel Fajardo, nuestro segundo panelista de este panel número 6. Y le voy a dar también la bienvenida a dos panelistas que están conectados virtualmente, a Rodrigo Uprimni y a Cielo Morales, que nos acompañan desde la virtualidad, pero que están presentes aquí en este momento en este panel. Gracias a Cielo y a Rodrigo por conectarse, por aceptar nuestra invitación. Así que, José Miguel, te doy la palabra. No sé si tienes un micrófono y si no te… Sí, por bioseguridad. Bueno, Sonia, muchas gracias. Tema difícil para esta hora, con un sol muy bonito aquí en Bogotá, pero con un tema muy interesante y con unos invitados más interesantes todavía. Tenemos, como contaba Sonia, Miguel Fajardo. Yo lo considero mi profesor en el mundo de las cooperativas, porque hace muchos años visité San Gil y el guía que me presentó esa experiencia tan interesante de la región comunera del mundo cooperativo allá fue precisamente Miguel. Tenemos también a Rodrigo Uprimni, que es pues nuestro, llamémoslo así, como constitucionalista de cabecera, quien nos orienta semana a semana sobre el devenir de este país. Y muchas gracias, Rodrigo, por aceptar esta invitación y magnífico que puedas darnos tu visión sobre este tema de las nuevas ciudadanías y la asociatividad. Y la tercera invitada es Cielo Morales, desde Chile, quien es la directora del ILPES, pero además es la directora de una investigación magnífica que nos va a presentar y que ha sido orientación para el proyecto nuestro, para tejidos territoriales, en distintos sentidos, sobre el territorio, sobre la ciudadanía, sobre las desigualdades, en fin, ya Cielo nos va a compartir eso. La inspiración del tema, charlando con el equipo, está básicamente en la experiencia del trabajo que hemos desarrollado con el sur del Tolima y en el sur del Tolima. Como contaron esta mañana tan bonito y tan profundo Ana María y Camila, las experiencias de los jóvenes, las experiencias de las mujeres, las experiencias de los periodistas en el sur del Tolima nos inspiraron para pensar esto, cómo es esa relación entre asociatividad y nuevas ciudadanías. Entonces, dijéramos, el punto de partida es esa experiencia histórica concreta que hemos tenido, que hemos conocido, y lo interesante es verla ahora desde la mirada de la experiencia de Miguel, de la experiencia de Rodrigo y de la experiencia de Cielo. Entonces, en la dinámica que vamos a seguir es, Cielo nos va a dar una primera charla sobre esa exposición de orientación que hemos tenido de CEPAL, del ILPES, y luego hacemos una primera ronda en que cada uno de los panelistas nos cuenta cómo ve esa relación entre asociatividad y nuevas ciudadanías en el territorio y en los vínculos rurales urbanos, en los tejidos territoriales. Una primera ronda, cada uno nos cuenta su mirada. Y luego tenemos unas preguntas guía que vamos a ir conversando con los panelistas, ¿sí? Le estaba proponiendo a varios de los compañeros que están acá cerca, del equipo y que están participando en el seminario, que bienvenidas también sus respuestas o sus preguntas, y cambiamos un poco el formato, dado que cada panel ha tenido una dinámica original. Entonces acá
vamos con esa. Entonces, bienvenidos Rodrigo, Miguel, Cielo, muchas gracias por estar acá con nosotros y comencemos con la exposición de Cielo, con la presentación. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas y todos. Espero que se encuentren bien y cuidándose mucho de esta pandemia que ahora con esta variante Omicron está tan difícil, ¿no?, de manejar. Quería saludar muy especialmente a Olga Lucía, colega, amiga, artífice de este encuentro, de este proyecto y de este sueño compartido. A ti, José Miguel, que has mostrado tanto entusiasmo en este tema y en esta investigación. Te agradezco muchísimo que nos hayas dicho que ha sido inspiradora para el proyecto. A los copanelistas, con quienes me siento muy honrada de compartir, al equipo sobre tejidos territoriales, a todas y todos los que están participando presencial y también virtualmente por su interés en estos temas que son cada vez más relevantes en la vida de todas y todos. Agradezco mucho, Olga Lucía, que me hayas invitado y me des la oportunidad de contribuir con algunas reflexiones y sobre el tema de la asociatividad y las nuevas ciudadanías, que es un tema que nos ocupó en el IRPES en esta investigación y en otras. Pero antes de comenzar, para que no piensen que es que la presentación se me quedó pegada, nada más, no tenían que bajarla porque les cuento que la tecnología a veces me ataca mal, entonces mejor la dejo ahí quietita. Cielo, disculpa, te interrumpo. Vamos a necesitar que nos esperes un minuto. Ya pudimos poner tu presentación. Disculpa, ya puedes seguir, lo siento. No te preocupes porque no la voy a usar ahorita. Primero voy a comenzar y era lo que precisamente estaba comentándoles para que no piensen que se quedó pegada allí. Quería décadas es un profundo sentido de desamparo entre la ciudadanía frente al deber primario del Estado de protección, de proveer seguridad y el nivel de certeza a sus ciudadanos, a la ciudadanía, para que a su vez los ciudadanos puedan participar en la vida pública. Sin este mínimo nivel de seguridad y de protección, la ciudadanía experimenta desconfianza en la capacidad de las instituciones y se produce esa desafección de la que tanto se habla. Y se produce esa desafección porque la privatización del bienestar, la privatización de la seguridad, la salud, la educación, etcétera, conduce al ciudadano a ocuparse más de su propia seguridad que de la búsqueda del bien común y de su participación en la definición de una agenda pública capaz de hacerle frente a los problemas públicos. Esa es mi primera reflexión. Mi segunda reflexión va sobre la confianza entre la ciudadanía y con la institucionalidad democrática, que es una condición vital para reconstruir relaciones, asociaciones de calidad y densidad en el territorio. Como es conocimiento de todas y todos, la confianza entre la ciudadanía y entre la ciudadanía y las instituciones democráticas se encuentra en una profunda crisis. La encuesta de Latinobarómetro del año pasado, que recién se lanzó en octubre, indica que menos de un tercio de los ciudadanos encuestados en 18 países de la región creen las instituciones democráticas y que tan solo 12% creen su vecino, le tiene confianza a su vecino o a su vecina. Y esto por múltiples razones, porque los ciudadanos no se sienten representados,
porque se ha despolitizado el espacio público, porque se han privatizado los servicios públicos. Probablemente se puede resumir, es porque la ciudadanía ve el poder desvinculado de las instituciones políticas y porque siente que las verdaderas decisiones, las que le afectan, en el largo plazo se toman fuera del territorio. La desconfianza también se produce por la impunidad y la cultura del privilegio y las desigualdades de las que tanto ha hablado la CEPAL en la última década, particularmente entre hombres y mujeres y la igualdad de acceso a oportunidades. Entonces, la construcción de la confianza es vital, es una condición fundamental que genera trabajo para todas y para todos. Hay que compartir información, hay que abrir canales de participación, hay que rendir cuentas, hay que tener más transparencia de la operación de las organizaciones, pero también requiere de abordar la emoción y el instinto más profundo del ser humano, que es el miedo y la supervivencia. Mi tercera reflexión antes de entrar a la presentación PowerPoint se refiere a la asociatividad, que es de lo que trata este panel, y que requiere cambios culturales en el territorio hacia una visión de lo común. La construcción de un sujeto colectivo tomando pleno conocimiento y acciones sobre las relaciones de poder que se dan en el territorio y que son dinámicas, y también sobre la colaboración. El territorio es una construcción social y por ende es dinámico, y las relaciones de poder también lo son. Hay que saber leerlas, interpretarlas, hay que tomar acción sobre ella para asegurar que los intereses de la mayoría sean los fomentados y resueltos en las políticas públicas. Por otro lado, la colaboración, que es a lo que aspiramos cuando hablamos de asociatividad y la búsqueda de visiones comunes de futuro. La colaboración ni se impone ni es espontánea, requiere de reconstruir confianzas entre la ciudadanía y entre la ciudadanía y las instituciones, y también generar prácticas deliberadas que la faciliten para crear una cultura colaborativa en el territorio. Entonces, si nos vemos a la asociatividad en el territorio, es más un proceso que un resultado. Es cíclica, es un ciclo en el que se identifican actores, se definen visión y metas comunes, compromisos y una constante y renovada adhesión al proyecto colectivo. Es gradual, toma su tiempo de maduración, no sucede de un día para el otro. Los actores se conocen, se reconocen, aclaran expectativas, homologan lenguaje y finalmente, amigos y amigas, se construyen en la práctica. Hay que hacerlo. La colaboración se hace y la asociatividad se hace haciéndola, trabajándola. Y aquí, por supuesto, la confianza tiene un rol vital. Entonces, ahora sí, me permito con estas tres primeras reflexiones entrar a la presentación, que ojalá ya la pueda compartir, sí. Bueno, la región de América Latina y el Caribe, la región más desconfiada del mundo, ¿verdad? La confianza en el gobierno, como ya les comentaba en mi segunda reflexión, no llega a un tercio, ¿eh? Apenas alcanza el 27% y el nivel de confianza más bajo lo obtienen los partidos políticos, que llega al 13% recién. Imagínense que son los que están sentados en los congresos aprobando normas, aprobando las leyes y las políticas que van a regir los destinos de nuestros países. Pero la confianza interpersonal también es motivo de preocupación porque apenas alcanza el 12%. La ciudadanía latinoamericana no confía en su vecino, lo que dificulta, por supuesto, la construcción de visiones comunes. Y digo que es la región más desconfiada del mundo porque si la comparamos con otras regiones, como el caso de Europa Central y los países nórdicos que son los campeones en la confianza, estamos hablando de que la confianza llega a porcentajes cercanos al 70% y en Europa Central cercanos al 50%. Entonces, ahí nos vemos nosotros como América Latina, muy desmejorados. La confianza de la ciudadanía en el gobierno llega al 27% como promedio regional y la corrupción se mantiene como un gran flagelo que erosiona la democracia. Si desagregamos y vemos esto por países, tenemos que Colombia alcanza el 25% en confianza en su gobierno, cifra bajo el promedio regional. Y en el caso de la corrupción, Colombia, la percepción de corrupción
es del 62%, que es mayor que el promedio regional que alcanza el 57%. Y ahora vámonos a la desigualdad. En términos de desigualdad, la región se mantiene como la más desigual del mundo y si nos enfocamos en la percepción ciudadana de esta, no me he movido todavía de esta encuesta, que es el Latinobarómetro, que se aplica a 18 países y que se ha venido dando desde tal vez en los últimos 20 años o 30 años. Entonces, hay todo un récord de avance y de monitoreo de cómo ha funcionado la democracia en los países y cuál es la percepción ciudadana. Entonces, la ciudadanía encuestada considera que las principales expresiones de la desigualdad en nuestra región son el acceso a servicios de salud, oportunidades de educación y oportunidades de trabajo. Y aquí me gustaría hacer referencia a la desigualdad de acceso a las capacidades y advierto cómo esta falta de capacidades incide directamente en la falta de oportunidades y en el nivel de productividad. Y por ello, la CEPAL ha colocado el énfasis en la corrección de la situación de la desigualdad en la región como una condición necesaria para que los países rezagados se aproximen a niveles de productividad de los países mucho más avanzados y desarrollados. Quería mencionarles que en esta pregunta, que es una pregunta bastante abierta, es por primera vez que se hizo en la encuesta del Latinobarómetro, hubo una lista cerrada de alternativas y los entrevistados marcaban todas las que pensaban que eran importantes. Y el gráfico, por supuesto, refleja aquellas que obtuvieron mayor porcentaje a la pregunta de, en su opinión, cuáles son las peores expresiones de desigualdad en su país. El promedio regional de la percepción ciudadana sobre la igualdad de oportunidades, que es tan importante y sobre todo cuando hablamos de territorio apenas alcanza 1/3 y la igualdad entre hombres y mujeres no llega ni siquiera al 50%. En el caso de Colombia, la percepción ciudadana de la igualdad de oportunidades es más bajo que el promedio regional, llegando al 30%, y la igualdad entre hombres y mujeres el 36%, también más bajo que el promedio regional, que es del 42%. Otra expresión de las desigualdades es la territorial y que fue exacerbada sobre todo por la pandemia en los ámbitos de conectividad para acceder a servicios básicos de salud, de educación y la ayuda gubernamental, la cual reflejó unas brechas tremendas e importantes entre los territorios urbanos y rurales. En la región, el 67% de los hogares urbanos está conectado a Internet, en tanto que en las zonas rurales apenas lo está el 23%. Eso es muy importante de reflejar porque allí uno va viendo que si los estudiantes y los chicos que estaban en la escuela, que no podían atender a la escuela producto de la pandemia, dependían de la conectividad a Internet para recibir educación, pues ya sabemos qué fue lo que pasó en los últimos 2 años. Fue realmente muy desigual lo que pasó entre los territorios urbanos y rurales. Entonces, lo que hemos reflejado acá y lo que estoy tratando de transmitirles, ojalá de manera articulada, es que la profunda desconfianza entre la ciudadanía, entre los ciudadanos y ciudadanas y de los ciudadanos respecto a las instituciones, las desigualdades, la corrupción continúan debilitando a la democracia, que solo alcanza el 25% de satisfacción por parte de los encuestados. En cuanto al apoyo, hay algo de variabilidad, porque cuando se hizo la pregunta a los encuestados de cuál era la preferencia, si la democracia era el régimen preferible a cualquier otro régimen, la respuesta fue del 49% apoyando a la democracia como promedio latinoamericano, alcanzando su mayor apoyo en el Uruguay, con un 74% que pensaba que era el mejor de los regímenes independientemente de todos los problemas que enfrenta, y alcanzando el menor promedio en Honduras con solo un 30% del apoyo. En Colombia, el apoyo alcanzó un 43%, que es un porcentaje, si bien inferior al promedio latinoamericano, aún alcanzando casi la mitad de los encuestados. Muy bien. Si en este panel vamos a hablar de las ciudadanías, sabemos que las ciudadanías de las últimas décadas han cambiado muchísimo, pero ¿cómo son estas ciudadanías hoy? Pues podríamos mencionar algunas características.
empoderadas e informadas. Las ciudadanas y los ciudadanos toman conciencia de su condición y de su poder y lo ejercen. Es una ciudadanía informada que se conecta con otras sociedades, reconoce su poder, exige mayor acceso a derechos, más igualdad ante la ley, mayores niveles de protección y garantías sociales. Usa los instrumentos digitales para generar nuevos productos que presten servicios públicos que les son útiles. Y así lo demuestran, voy a mencionar un par de aplicaciones que han surgido ahora con el tema de la pandemia, pero hay muchas más, como el caso de la aplicación colombiana Corona App, que informa sobre el tema de la pandemia, cuántos contagiados hay, y cómo se le puede dar monitoreo al tema de la trazabilidad, etcétera. En Argentina, por ejemplo, una app que se llama Cuidar, que permite a las personas autoevaluarse para detectar el coronavirus, y la aplicación, por ejemplo, la aplicación móvil uruguaya que se llama Coronavirus UI. Entonces, vemos que es una ciudadanía que no se sienta a esperar, sino que co-crea con información del Estado servicios que le son útiles a todas y a todos. Es una ciudadanía muy potente que cree en la colaboración, en la coproducción y cogestión en la solución de los problemas públicos. Y si bien se aleja del ágora tradicional cada vez más, se autoconvoca, es activa en redes sociales, opina individual y colectivamente sobre los problemas, busca formas de participación y exige acción. La ciudadanía, en conclusión, la ciudadanía que se está configurando en el mundo actual es una ciudadanía de perfiles muy diversos, pero también y muy distinto de lo que se veía en las ciudadanías hace 20 años, pero también es una ciudadanía que está en proceso de configurarse, de tomar forma frente a los cambios rápidos y radicales que presentan nuestras sociedades. Y hay una característica también muy importante y que lo vimos en las láminas anteriores. Es una ciudadanía que está incómoda, molesta, desencantada con la institucionalidad y la democracia representativa. No se siente representada y está distanciada de las élites políticas. Y no vemos, no solamente es en América Latina, hemos visto muchos movimientos como los indignados en España, los chalecos amarillos en Francia y otras en Asia también, muchas manifestaciones de una ciudadanía realmente incómoda, molesta, indignada. Las ciudadanías actúan en el territorio y ese territorio lo definimos como una comunidad humana con sentido de pertenencia simbólica y objetiva en un espacio físico determinado con capacidad de construcción de un futuro común. Y el territorio como una construcción social que se nutre de la cultura, de la política, de la tecnología, de la infraestructura y que contribuye a responder a los desafíos del desarrollo, de la sostenibilidad y de la igualdad. Es el espacio, el territorio es el espacio donde convergen las políticas públicas nacionales, sectoriales, locales, donde actúan con múltiples aproximaciones y no necesariamente muy coordinadas, dicho sea de paso. Pero también convergen los actores, el gobierno, los privados, la sociedad civil, la academia. Y es por ello, ante toda esta convergencia de actores, sectores, políticas de distintos niveles, es necesario potenciar procesos sinérgicos, eficientes e integrados para que las acciones del Estado tengan mayor impacto en la reducción de la desigualdad, fortalecimiento de las capacidades endógenas de los territorios y sus actores para enfrentar los desafíos del desarrollo. Las nuevas ciudadanías se enfrentan a un contexto complejo para desarrollar esas relaciones y asociaciones que tengan mayor calidad y densidad. Pero ¿cuáles son los cambios que deben potenciarse para que estas relaciones sean realmente mayores y mejores? Pues partiendo del punto de partida, y es lo que planteamos en nuestro trabajo, que me alegra y me encanta escuchar que fue útil para este proyecto, es la construcción de ese sujeto colectivo y la participación, pasar del yo a nosotros, como lo decía Norbert Lechner. Para enfrentar estratégicamente el desarrollo territorial es fundamental lograr una mirada colectiva común, para que sus actores puedan convertirse en agentes de transformación local. Solo una sociedad que disponga de una imagen fuerte de ese nosotros como actor colectivo se siente en poder de decidir
hacia dónde va, cuál es su carta de navegación, cuál es su ruta. Y se desarrolla en la medida en que se realizan experiencias exitosas de acción colectiva. Es aprender haciendo, es construir construyendo, es, como decía Machado, haciendo camino al andar. Entonces, la construcción de ese sujeto colectivo pasa por lograr la participación activa de los sujetos, de los actores en las diversas dimensiones que el desarrollo implica y requiere avanzar hacia grados de involucramiento cada vez mayores en la toma de decisiones de los asuntos públicos y de una forma consciente. No solamente es hablar de consulta o de un involucramiento a nivel de algo pequeño, es realmente ir increyendo a medida, involucrándolos más en la toma consciente de decisiones y en la cogestión hasta hacerlos realmente autónomos. También implica un cambio cultural territorial hacia lo común. Ese es otro de los cambios que también hay que potenciar para generar asociaciones, asociatividad. Lo común definido por los autores como un principio que ordena y gobierna y sostiene la entera actividad política. Es decir, es que es lo común como un principio político que debe considerar que cada colectividad ejerce su deliberación, sus decisiones con determinadas capacidades, trayectorias e historias en un espacio específico en donde operan la multiplicidad de lógicas y relaciones de poder, por lo cual, por supuesto, que nos vamos a enfrentar a tensiones, acuerdos y desacuerdos en un espacio en el que todos tienen que negociar y en los que habrán algunas concesiones, se ganarán espacios y se perderán también espacios y hay que estar dispuesto a ello cuando hablamos de asociatividad. Otro tema que es muy importante a la hora de enfrentar ese contexto y cuáles son los cambios que debe enfrentar y esas capacidades que debemos desarrollar es la lectura del entorno de las geometrías del poder. Promover una visión y sentar las bases de acción para que cada territorio sea capaz de leer y de actuar sobre sus geometrías de poder con una perspectiva de evolución y de dinamismo. Entonces es muy importante que se propongan estrategias de intervención que permitan potenciar las capacidades de los diferentes actores que habitan en el territorio y que interactúan en el territorio para que desde sus diversos roles, desde sus diversos intereses, puedan interactuar eficazmente en los espacios de diálogo, de construcción y de transformación del desarrollo territorial. Finalmente, el fortalecimiento de capacidades para la inclusión, es decir, es importante construir entendimientos donde una mirada y la actuación de los otros, del otro, cobra relevancia, se reconoce al otro, a la otra, tiene voz, cobra relevancia. Y el énfasis del desarrollo estaría en la democratización de la toma de decisiones de la preocupación de cómo llevar adelante o cómo desarrollar a su máxima capacidad a los actores territoriales. En cuanto a las capacidades que se deben desarrollar desde la institucionalidad, porque la institucionalidad también tiene que generar condiciones para construir relaciones de confianza y territorios más resilientes y con mayor capacidad de generar asociatividad, pues hay que desarrollar la capacidad de lectura del entorno desde las instituciones, la capacidad de pensamiento dialéctico, crítico, capacidad de desarrollar empatía, reconocer fortalezas y debilidades dentro de las instituciones, capacidad para dialogar, negociar, construir pactos territoriales, colaborar y articular a los agentes que habitan en el territorio. En esta capacidad de negociar y de pactar, en donde se requiere la coexistencia virtuosa de capacidades gubernamentales por un lado y sociales, la empatía y el diálogo para construir pactos territoriales y fomentar territorios resilientes es vital. Es importante promover liderazgos locales que inspiren confianza, que contribuyan a resolver los conflictos y las tensiones que normalmente emergen en el proceso de colaboración. Modelos de gobernanza local colaborativa que cuando solucionan los problemas públicos establecen alianzas con los agentes privados, la academia y la sociedad civil. En general, construir los pactos territoriales es fundamental porque son instrumentos de política dirigidos a la promoción de acuerdos
entre los privados y entre el sector público para la realización de programas y proyectos que promueven el mejoramiento de la vida dentro del territorio. Finalmente, para el IRPES hemos estado viéndolo muchísimo en cuanto a los cambios del servicio público, cómo desde la institucionalidad, desde el Estado se crean condiciones para una mejor, para un desarrollo territorial mucho más equilibrado, pues se requiere un nuevo servicio público centrado en la ciudadanía para hacerle frente a la complejidad de los problemas públicos y hacerle frente también y permitir la mayor y mejor participación de una ciudadanía muy empoderada, cada vez más informada, y para construir esas alianzas con los agentes y entre los agentes a través de estructuras colaborativas. Entonces, el gran desafío acá consiste en superar estos modelos de administración pública y nueva gestión pública que han aportado muchísimo, sin dejar de reconocer, por supuesto, estos aportes, pero reconociendo que la complejidad de los problemas públicos requiere de otro tipo de servicio, con administraciones y políticas que no solamente sean competentes y eficientes, sino inteligentes y resilientes. Por lo tanto, deben ser relacionales y deliberativas. Entonces, entre tantos desafíos que tiene hoy el diseño e implementación de políticas públicas, se encuentran los de transitar de estructuras jerárquicas a estructuras de redes o reticulares y de liderazgos compartidos. Estructuras donde la autoridad es la norma a relaciones de mayor confianza, de mayor diálogo, de mayor colaboración y de valores compartidos. De estructuras eficientes a estructuras inteligentes y resilientes. De estructuras rígidas a una constante innovación. Yo creo que todos ustedes están completamente empapados y familiarizados de todo el caso de la resiliente ciudad de Medellín y de todo el caso de innovación constante que se presenta en esa región y en esa ciudad. A mí me parece eso algo muy, muy interesante. Y esa es, les prometo, mi última lámina, mi última contribución a esta reflexión y a esta conversación, y es que en un mundo complejo y de poder compartido, porque ya el monopolio de lo público salió del Estado para ser compartido con la ciudadanía y con otros actores, se requieren liderazgos distintos, liderazgos públicos colaborativos. Y proyecto este esquema de colaboración porque en el centro del mismo, donde se intersectan los procesos y estructuras colaborativas, se encuentran estos liderazgos que deben impulsar este tipo nuevo de procesos y estructuras para que se produzca una verdadera colaboración. Los procesos colaborativos tienen que tener como base la confianza, la comunicación y la legitimidad. Las estructuras, por su lado, colaborativas deben tener marcos normativos muy claros. Deben ser estructuras dinámicas que gestionen las distintas tensiones involucradas en la colaboración, como es el cambio versus la estabilidad, la jerarquía versus las relaciones horizontales, las redes formales versus redes informales. Entonces, en esa intersección se encuentran esos liderazgos que no se centran en las personas, sino que se centran en movimientos, en grupos, en estructuras. Así que sabemos que la colaboración, la asociatividad y todas las relaciones que tomen fuerza y forma en el territorio no están exentas de conflictos y de tensiones que pueden emerger por múltiples causas. Diferencias de poder, diferencias en cuanto a estrategias y tácticas, tendencias a controlar los resultados de esta colaboración. Entonces el liderazgo que se ejerza no es indiferente, es un importante factor impulsor y catalizador de la asociatividad y de la colaboración. Muchísimas gracias por su atención. Mil disculpas si me tomé mucho más tiempo del que debía. Muchas gracias. Te devuelvo la palabra a nuestro moderador. Muchas gracias, Cielo. Muy interesante y como pudimos escuchar, son muchos elementos conceptuales que han estado presentes a lo largo del proyecto en todos los aspectos y varios de ellos son los temas que vamos a profundizar ahora. De pronto el panel tiene el énfasis
más en la ciudadanía, digamos como la otra cara de la moneda, más que la institucionalidad es la contraparte, cómo en la observación que hicimos, cómo participan los ciudadanos de estos procesos públicos en el sur y escuchar desde la experiencia de Rodrigo y de Miguel y de Cielo también cómo se ve eso. Entonces propongo que hagamos una primera ronda, cada uno de ustedes, sobre la relación entre asociatividad, nuevas ciudadanías y territorio, desde su propia experiencia y su propia mirada, y luego entramos en las 3 preguntas guías que tenemos. Entonces, Rodrigo, te doy la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, José Miguel. Una preguntita. En esta primera ronda, ¿cuántos segundos o minutos tenemos? Muy bueno. No, yo creo que 3, 4 minutos cada uno y vamos entrando poco a poco en materia. Sigue. Bueno, gracias. Y un saludo a Cielo, a Miguel, y muchas gracias a CEPAL por la invitación a esta reflexión. Yo voy a hacer mi reflexión desde el campo que creo que manejo mejor, que es más desde la teoría política y la teoría constitucional. Y un poco lo que quiero es como destacar que esta reflexión sobre ciudadanía y asociatividad y la posible noción de una democracia asociativa y una ciudadanía asociativa que es al mismo tiempo muy nueva, es al mismo tiempo muy vieja. Es una reflexión que uno puede, entonces lo que quiero es hacer como porque yo creo que ahí se ve lo que puede hacer y no puede hacer una idea de una ciudadanía. A mí me parece que el origen de ese vínculo está en reflexiones de autores muy diversos del siglo XIX y XX, que son como de tendencias distintas. Puede uno encontrarla en tendencias más de izquierda, en autores como Proudhon, o en autores mucho más aristocráticos, y yo creo que fue uno de los centrales como Alexis de Tocqueville. Y en la reflexión de Alexis de Tocqueville, que como todo el mundo sabe, fue ese gran sociólogo y pensador francés del siglo XIX, que era un aristócrata, él vio el advenimiento de la democracia como algo inevitable, no se podía evitar. Tratar de combatir la llegada de la democracia era como tratar de combatir la ley de la gravedad, pero no era que a él le gustara mucho, porque él era un individualista y un aristócrata, tampoco era un antidemócrata, y en esa perspectiva él lo que vio que le parecía en su gran texto de la democracia en América, que las tendencias democráticas en Estados Unidos, que podían ser riesgosas para los derechos individuales, tenían un contrapeso que las hacían menos riesgosas, y era la profunda descentralización en Estados Unidos y segundo, el profundo espíritu asociativo. Es decir, que los gringos de esa época estaban metidos en una cantidad de asociaciones muy diversas, y esas asociaciones generaban contrapesos al poder político, generaban espacios de desarrollo personal e individual, y eran, digamos, un componente esencial de que la democracia gringa no se convirtiera, no era lo único, pero no se convirtiera en una tiranía de las mayorías y en un elemento individualizante, arrollador, digamos, en un elemento no individualizante, sino de generar una cultura masificadora, arrolladora contra los derechos individuales. Y esa perspectiva de que entonces uno puede ver las asociaciones o la asociatividad como un elemento que puede corregir o hacer contrapeso a ciertos riesgos de la democracia, creció y generó esa idea de una teoría de la democracia o de la ciudadanía asociativa de la cual participaron otros autores. Eso entró en un receso profundo en el siglo XX. Sí hubo autores que se metieron en el tema, como Harold Lasky, con cierta fuerza, pero entró como en un receso en el siglo XX,
pero siempre se pensó que la democracia, una ciudadanía asociativa podía ser como una opción entre una ciudadanía puramente individualista y un predominio excesivo del mercado y una estatización excesiva y un sometimiento a estructuras burocráticas, que había entonces ese espacio intermedio en donde uno entraba en asociaciones, entraba libremente en asociaciones que no eran empresas, sino eran asociaciones de interés común, y que eso generaba un espacio intermedio de robustecimiento democrático. Y eso revivió, digamos, o está reviviendo en las últimas 2-3 décadas debido precisamente a ese desencanto democrático que bien nos pintó Ciel. Es decir, hay un desencanto con las elecciones, hay un desencanto con los partidos, hay ascensos de populismos autoritarios, y frente a eso, hay un autor importante como Paul Hirst, pues ha habido un revivir de decir, de pronto la vía está en revivir una dimensión asociativa de la democracia y espacios asociativos robustecidos pueden ser una forma de revitalizar la democracia. Y yo creo que esa línea de reflexión es acertada, pero es acertada si uno la toma con cautela. ¿Qué quiere decir que uno la toma con cautela? Que no es que la democracia asociativa o el componente asociativo de la democracia va a sustituir la democracia representativa o la democracia social, o que la ciudadanía asociativa va a expresar los otros componentes de la ciudadanía. Entre los componentes de la ciudadanía, yo creo que con todos los límites que uno le pueda poner, y con eso voy a terminar, la teoría del sociólogo inglés Marshall, de que la ciudadanía en el mundo contemporáneo tiene al menos esas 3 dimensiones: la ciudadanía liberal, que es donde me protegen mi autonomía; la ciudadanía política, que es donde puedo participar con el voto en decisiones colectivas; y la ciudadanía social, en el cual me garantizan no estar sometido a unas privaciones materiales y que haya una cierta igualdad social, o al menos que no haya desigualdades sociales corrosivas. Yo creo que esa sigue siendo central. Y con esto termino con los datos que nos dio Ciel. Los datos que nos dio Cielo lo que muestran es que los países que tienen mejor ciudadanía social son los países que tienen más confianza, y si hubiera habido un indicador, son los países que tienen más ciudadanía asociativa. O sea, Dinamarca es uno de los grandes ejemplos de ciudadanía asociativa hoy, es países nórdicos, pero especialmente un país como Dinamarca, que tiene unos ejemplos de, por ejemplo, la educación se hace mucho con fondos públicos, pero con asociaciones voluntarias de padres para crear colegios financiados públicamente, pero gestionados por padres o por asociaciones. Entonces, eso es lo que yo creo, y con eso termino. Yo creo que sí, que esta es una línea de reflexión válida. Es una línea de reflexión que no se profundizó en la Constitución del 91. En la Constitución del 91 se pensó que para superar las limitaciones de la democracia representativa había que instaurar mecanismos de participación directa. Sí se dejó abierto un robustecimiento de la, asociación, de la dimensión asociativa, pero eso no está tan fuerte en la Constitución, y que esa es una vía buena de reflexión y de acción, pero siempre y cuando no se la vea como sustituto de las otras dimensiones de la ciudadanía, sino complemento de ellos en un esfuerzo de que se vuelvan refuerzos virtuosos entre esas distintas dimensiones de la ciudadanía. Gracias. Excelente, Rodrigo, muchas gracias. Esa mirada histórica y ese fundamento constitucional excelente, y me parece que nos va a dar luces para el diálogo que vamos a ir avanzando. A partir de la experiencia del sur del Tolima se pone de presente eso, ¿no? Grupos asociativos con mucha convicción, con mucha fuerza, con mucha dinámica, donde trascienden, dijéramos, sus propias necesidades, sus propios objetivos, y entran en interacción con otros grupos. Esos colectivos de jóvenes
tan pilos frente a su problemática juvenil, pero están pensando también el territorio, están pensando el sur, ¿sí? Algunos, por supuesto, tienen alguna vocación política explícita, partidista, pero en general es un ejercicio de ciudadanía muy interesante, y creo que esto que nos expone Rodrigo es magnífico para la comprensión. Ahora tú, Miguel, mi compañero de panel aquí presencial, ¿cómo ves esa relación entre ciudadanía, nuevas ciudadanías, asociatividad y territorio? Muy buenas tardes para ti, Miguel, para Cielo, para Rodrigo, para la audiencia aquí presente en este salón. Y quisiera iniciar señalando de dónde vengo. Vengo de las provincias del sur de Santander, la provincia de Guanentá, la provincia comunera y la provincia de Vélez. Y estas provincias tienen asociatividad desde antes de los españoles. Los guane eran una tribu organizada. No podemos partir digamos, de esa ruptura histórica que tuvo la invasión española y decir que antes no había asociatividad u organización. En concreto, los guane tenían 12 cacicazgos con liderazgos y con ejercicio de poder y con construcción de bienes comunes. Lo segundo que quiero señalar es que el territorio está conformado por 53 municipalidades, aproximadamente 450.000 habitantes, y que en este momento contamos con más de 1.200 diferentes formas asociativas, entre ellas cooperativas, asociaciones, corporaciones, fundaciones, sin contar las juntas de dirección comunal, que ya son bastantes. Lo segundo que querría relacionar es que en lo que nos acaba de presentar Cielo, y en las ciudadanías sociales y en las ciudadanías individuales que nos refiere Rodrigo, pues hay un tema, detrás de eso se esconde un tema, y es el tema, a mi juicio, del ejercicio legítimo del poder. ¿Cómo se constituye, cómo se construye la legitimidad del poder? Y en ese sentido, es la sociedad, y voy a decir tal vez alguna cosa que Rodrigo me va a rebatir probablemente, ¿quién es el dueño? ¿Quién es el dueño del Estado? El Estado yo lo considero en este momento como un bien común construido socialmente. Y esa construcción la tenemos los ciudadanos. Lamentablemente, para muchos casos de nuestra América Latina, ese Estado fue secuestrado o patrimonializado por pequeñas élites, como lo señalaba Cielo. Entonces hay un Estado que fue agarrado por unos actores que no son toda la sociedad, y por lo tanto privilegiaron unos temas desde ese centro del Estado, desde ese centro de ejecución de poder, que no corresponden con las realidades, con las necesidades y con la construcción de bienestar y de bienes comunes en los territorios. Colombia particularmente es un ejemplo de esta situación. Un Estado centralizado, un Estado dominado por élites que solamente atienden sus propios intereses. Hoy pensaba que toda esa desconfianza, Viva la Ciudadanía publica un semanario, y hoy justamente publicó cuál es el nivel de favorabilidad que tienen los candidatos que están hoy proponiéndose para la presidencia de la República, y la favorabilidad de las instituciones. Pues solamente dos instituciones, muy curiosas ambas, el Ejército y la Iglesia Católica, superan el 50% de favorabilidad. Los demás candidatos no llegan ni al 20 ni al 30%. Este es un grado de destrucción del tejido social, del tejido político. ¿Y qué hicimos en este territorio? En este territorio, yo creo que un principio de la asociatividad ya lo hemos escuchado en los dos casos, en esta tarde. Y lo escuchamos a lo largo de estos 2 días. Es la construcción
de bien común, de bienes comunes. Esta construcción de bienes comunes es lo que alienta la asociatividad. Algunos incluso la asociatividad la toman para construir maldades comunes, pero bueno, dejemos ese punto aparte y pongámonos en actitud positiva, de que la gente se asocia porque ve en la asociatividad algo que le puede representar satisfacción. Y esto es un hecho político. Toda asociatividad es un hecho político y es un hecho de poder. Esas últimas frases de Cielo me conmueve porque es lo que hemos venido construyendo en nuestro territorio desde que yo tenía 18 años. Es la posibilidad de que la gente decida sobre lo que quiere ser y hacer en un territorio determinado, en un proyecto determinado. Por eso allí en el territorio fuimos constituyendo escenarios para la creación de poder social. La Constitución evidentemente nos dejó mecanismos y luego la ley. Yo alcancé a contar 72 mecanismos de participación ciudadana, pero esos mecanismos de participación ciudadana fueron un cuento raro, porque la mayor parte de esos mecanismos fueron cooptados por los mismos dirigentes políticos que están en el centro del Estado. Y entonces, ejemplos muy sencillos como la planificación de la cuenca del río Fonce, los planes de desarrollo, las comisiones todo esto se convierte en una participación de información, mas no en una participación de toma de decisión. Y es ahí donde nosotros creemos que hay que hacerle el quiebre a la democracia representativa y decir que la asociatividad es el camino para una construcción de poder que sea capaz de tomar decisiones conjuntamente con los gobernantes, para no quitarnos de ahí. Y quiero señalar, más adelante me voy a referir a qué procesos hicimos ahí en el territorio, porque son varios los procesos que hemos impulsado para construir esa asociatividad. Pero sin duda alguna, a mayor capacidad de asociatividad, a mayor liderazgo, a mayor competencia, a mayor información, la ciudadanía es capaz de intervenir en el espacio público y construir espacios públicos en la esfera privada. Porque es que lo público no es solamente lo que tiene que ver con el Estado. Lo público es el agua, lo público es el bosque, lo público es aquello que nos pertenece a todos y por lo tanto no es solamente de resorte del Estado ordenar lo público, sino resorte de la ciudadanía ordenar. Siempre descargamos sobre el Estado todas las responsabilidades, por ejemplo, de los servicios públicos. No, voy a ponerles un ejemplo. En la provincia de Guarentá y Comunera tenemos 115 acueductos comunitarios, autogestionados. Y esa es una gestión de lo público, pero es una gestión de nuestro bien común, que es el agua. Yo dejo ahí para continuar con la conversa. Excelente, Miguel. Y ni qué decir pues de la historia comunera, o sea, de esa tradición de la región. Ya me voy a referir más adelante. Bueno, muy bien. Entonces, les propongo, bueno, ya se van viendo puentes y puntos de diálogo entre nuestros panelistas muy interesantes que les propongo que vayamos desarrollando a lo largo de las 3 preguntas. La primera pregunta que les propongo es en torno a si se puede entender que la asociatividad es una forma superior de la ciudadanía, una forma favorable, una condición más favorable para el ejercicio de la ciudadanía. En la experiencia allá en el Tejidos, en el sur, encontramos un grupo muy interesante que se llama ASOMET, Asociación de Mujeres Empresarias de la Herrera, Tolima, ¿sí? Y resulta que esas mujeres comienzan a luchar por la equidad de género contra los feminicidios y vuelven eso un hecho público. Eso que está en la esfera privada se transforma en un problema público. Entonces, me parece que son experiencias muy interesantes. Además, ellas no solamente son,
dijéramos, luchadoras por la defensa de las mujeres y por el respeto y a la dignidad de la mujer, sino que además son empresarias rurales, empresarias del pueblo. Entonces también ahí hay un ejercicio muy interesante del sentido de asociatividad, donde está también la dimensión económica y la dimensión productiva. O sea, se tocan, bueno, como señalaba Miguel hace un momento, las cooperativas son una forma de eso, pero bueno, ellas como asociación también lo trabajan así. Entonces, propongo que comience Rodrigo con eso. ¿Y qué puede significar ese sentido de asociatividad para el ejercicio de la ciudadanía para las personas que lo viven? ¿Sí? Yo un poco reitero lo que había planteado en mi presentación inicial. Yo no la veo como la asociatividad como una forma superior de ciudadanía. Creo que eso podría ser un enfoque problemático porque terminaría estigmatizando la participación política electoral como algo degradado y yo creo que lo que uno necesita es ciudadanos competentes en lo electoral, ciudadanos que reclamen sus derechos en materia, por ejemplo, de ciudadanía social y ciudadanos dispuestos a embarcarse en proyectos asociativos y me parece muy buena la expresión de Miguel y de Cielo, construcción de bien común. Es decir, yo creo que la asociatividad está ligada conceptualmente a esa esfera de lo que algunos llaman sociedad civil o una esfera donde priman relaciones de consenso, a una especie de un espacio de lo público no estatal, es decir, que no está en el mercado y no está en el Estado, sino es un espacio público no estatal, y el robustecimiento de ese espacio público no estatal yo creo que es fundamental para la democracia. Y entonces que uno promueva formas asociativas de ciudadanía es fundamental, pero que eso no debe, digamos, debilitar la importancia de la ciudadanía electoral y los mecanismos de participación electoral, porque finalmente en ellos se juega un elemento central de la democracia, que es quienes ocupan, donde se toman decisiones con poder coactivo. La ciudadanía asociativa rara, claro, hay toda la experiencia de presupuestos participativos, etcétera, pero las grandes decisiones no son espacios que se van a tomar en ciudadanías asociativas. Esas se van a tomar en los espacios de representación democrática. Por ejemplo, una decisión relativa a cuál es la orientación de un plan de desarrollo. Puede haber insumos desde la ciudadanía asociativa y eso es importantísimo, pero no sustituye esos espacios. Y entonces yo creo que yo no la vería como una forma superior, sino como una forma complementaria que robustece una ciudadanía democrática integral. Excelente, Rodrigo, muy interesante, muchas gracias. Cielo, ¿y tú cómo lo ves? ¿Estás con allá? Ahora sí. Muchas gracias. Mira, la verdad, coincido con Rodrigo y todos los elementos que han traído a la discusión a mí me parecen tremendamente importantes. Lo que pasa es que para mí el tema, primero la asociatividad, como bien lo planteó nuestro colega, perdón, pero no tengo tu nombre, no es Rodrigo, es... Miguel. Miguel, cuando nos hablaba de que la antigüedad de lo que es la asociatividad, que esto es una forma de trabajo, es una forma de organización social muy antigua, ciertamente lo es. Las organizaciones tribales, comunitarias, básicas, indígenas, lo transparentan muy bien aún hoy, y es por eso que hay tantos choques entre las lógicas de los movimientos indígenas y los movimientos occidentales, porque es una lógica de operación bastante distinta, ¿no? Una mirada común, una toma de decisiones de lo común, con una visión de gobernabilidad común versus otro tipo de organizaciones. Pero yo coincido con Rodrigo que darle una categoría, clasificar
como superior o no a una forma de organización, de colaboración social, tal vez no sería la mejor forma de integrarla como parte del ejercicio de esta ciudadanía, y que está estrenándose y que está retomando, porque está empezando a ganar otro tipo de confianza y está también viendo esa asociatividad como una forma de ejercer una ciudadanía que tal vez se siente muy desvinculado, y se siente muy desvinculado por el exceso del individualismo que ha venido imperando en los últimos años también, por otro tipo de movimientos ideológicos que han sido parte de nuestra historia. Entonces, a mí me parece que es más bien complementario, es deseable, es importante que las instituciones del Estado fomenten y creen condiciones para esa asociatividad que permite un ejercicio ciudadano mucho más pleno, ¿verdad? Todas las etapas en las que se embarca un grupo, una colectividad para armar estas asociatividades es un ejercicio tan complejo en sí mismo y requiere de tantas capacidades que entre mayor número de asociatividades es mucho más fácil ver que la ciudadanía y la democracia, por ende, se van robusteciendo. Así que en respuesta a tu pregunta, y yo no sé por qué me fui pero ahí va. Yo creo que no es una forma superior, pero ciertamente una de las formas complementarias, deseables, para robustecer la ciudadanía en el territorio y sobre todo la democracia. Excelente, Cielo, muchas gracias. Claro, vamos construyendo una visión sobre esto y es muy sugerente, creo, para todas las personas que participan como ciudadanos activos en formas asociativas. Sí, que no hay exclusión, sino más bien complemento y que no es superior. Miguel, ¿y tú cómo lo ves desde la experiencia de ustedes en la región comunera? En principio estoy totalmente de acuerdo con Rodrigo y con Cielo en el sentido de que no es una forma superior de la democracia. Y para ello, ¿qué es lo que está pasando? Que lo primero que surge en una persona es la constitución de la subjetividad democrática, porque es una construcción psicológica y cultural además. O sea, uno se constituye en sujeto. ¿En qué momento nos constituimos en sujetos? Y como decía Thomas Flores, en sujetas de construcción social, de ser capaz de pensar por sí mismo, como pensar por sí mismo, actuar por sí mismo y tomar partido o tomar posición frente a una determinada situación. Lo segundo es que la asociatividad es una construcción social de cercanía en la primera etapa. Digamos que voy a colocar la Asociación de Caficultores de Ocamonte, de Pequeños Agricultores de Ocamonte, la Asociación de Mujeres de Barichara, la Asociación de Mujeres de Villanueva, la Asociación de Mujeres Regional, todas cumplen intereses cercanos donde se da muy buena democracia. Y eso es importante, que haya una construcción del poder ahí en ese escenario democrático. Pero no, ese poder no necesariamente está ligado a la toma de decisiones nacionales o del municipio, sino a los intereses particulares. Ahora, la asociatividad entra en relación con la democracia formal. Y ahí hay que apelar a Adela Cortina. ¿Realmente somos democráticos solamente en la forma o le apuntamos también a tener una ética radical en la democracia? Es decir, a ser tenidos en cuenta, a construir los consensos de manera plural y no manipulada. Y aquí es donde realmente los partidos políticos que han sido vilipendiados, o sea, la acción política ha sido vilipendiada por distintos caminos. Cuando la acción política es la acción política correcta, la acción colectiva correcta impulsada, es lo mejor, que es uno de los buenos servicios que se le puede prestar a una sociedad. Discutir, construir consensos. Pero por otra parte también tenemos que pensar en la construcción de poder.
Y ese es un tema paradójico hoy. Yo lo digo muy paradójico. Yo no he escuchado tanta crítica a la corrupción, ni tanta crítica a la manipulación de los partidos, ni tanta crítica a las instituciones públicas que en estos últimos 10 años. La crítica ha sido muy, muy fuerte. Y es paradójico, porque en las elecciones, de nuevo, son elegidos los dirigentes corruptos, los contratistas corruptos, y entonces, ¿qué estamos haciendo? Paradójicamente, voy a colocar un ejemplo en San Gil. En San Gil, por decir así, ganamos el plebiscito y ganamos el referendo anticorrupción, que los perdió el país, y el departamento también los perdió. Pero en las provincias del sur ganamos esas elecciones. Pero curiosamente también tenemos una dirigencia política corrupta en el territorio. ¿Qué pasa ahí entonces en esta forma? Pareciera que funcionamos bien en la democracia, en el primer escenario de la democracia, que podría ser la democracia de la asociatividad, y no funcionamos bien en la construcción de un poder para poder tomar decisiones de desarrollo en el territorio. A mí me tiene altamente preocupado en mi territorio esta incoherencia entre el pensamiento político la independencia, la participación, la honestidad y luego la votación. Y posiblemente aquí haya una construcción de lo que yo he llamado las empresas electorales. Los partidos políticos, nuestros partidos políticos, lamentablemente son campañas centradas en ambigüedades, en propuestas ambiguas por una parte, y por otra parte centradas en la negociación. O sea, ¿cuál es la propuesta de bien común? No es clara y no es coherente. Yo dejaría, no reconozco en mis propias asociaciones que he ayudado a crear, cooperativas, asociaciones, etcétera, incluso medios educativos como una universidad. Considero que ahí vivimos una democracia, pero que esa democracia tiene una expresión política en la gobernanza. Y aquí me parece que a partir del año 70, con la crisis de la gobernabilidad en el mundo, empezamos a construir un nuevo escenario que posiblemente sea lo que tengamos que hacer: ampliar los espacios para una gobernanza en la cual todas y todos seamos incluidos de una manera respetuosa de la pluralidad. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Muy interesante. Bueno, el balance de esta primera pregunta es excelente. Me parece que hay unas luces y unos desarrollos muy interesantes pertinentes para todos los grupos, los colectivos, las organizaciones, ¿sí? Para que tengan esta dimensión más allá, más profunda de la democracia y de las relaciones de poder. Le propongo a David, nuestro productor, si nos comparte el video de la zaranda. Es un fragmento del video de un colectivo de muchachos del sur del Tolima que hace periodismo y comunicación y abordan la temática de la desigualdad. Entonces, para que entremos en la segunda pregunta. De este proyecto yo empiezo como a... Porque finalmente los medios de comunicación en este momento solamente le dan visibilidad y posibilitan a un grupo de personas de poder contar sus historias.
Al nosotros poder darles oportunidad y ese espacio a las nuevas realidades, a los jóvenes campesinos y principalmente rurales, podemos generar, digamos, esa dinámica de transformación social. Yo creo que eso es lo más importante que hace la zaranda en cierta manera. Desde la zaranda tratamos principalmente de contar la cotidianidad de esas personas que durante mucho tiempo no pudieron expresarse por el simple hecho de estar en la ruralidad y que la ruralidad fuera como el escenario perfecto, por ejemplo, para una disputa armada. Pues ahora sí quieren contar mil cosas y se pueden expresar, sienten un poco más de seguridad, un poco más de libertad. Lo que genera la zaranda es una confianza con el campesino. Al ver caras familiares tienden a contar sus historias. Y unas historias a veces que, digamos, en algunos sentidos a nosotros nos generan, digamos, tristeza de cómo, digamos, un territorio tan bonito como el sur del Tolima ha sido tan afectado por la violencia y que aún después de que se firmó el acuerdo de paz y que pensamos que estamos viviendo en un país en paz, hay tantas desigualdades. Bueno, lo interesante de este colectivo, como de muchos de los grupos de jóvenes en el sur del Tolima, es que trabajan en pie de igualdad, ¿sí? Lo que pudimos vivir en el taller en Chaparral fue magnífico porque era una relación de igualdad, una relación entre iguales, todo el tiempo construyendo entre iguales. Y además abordando problemáticas de la desigualdad, cómo luchar contra esas desigualdades. Entonces la pregunta, para que comencemos con Miguel, que acaba, ¿sí? Es ¿de qué manera estas ciudadanías que están asociadas, ciudadanos organizados, asociados, pueden trabajar contra las desigualdades? ¿De qué forma pueden hacerlo? Y si tiene sentido que sea como el hilo conductor. Esto es muy importante en el proyecto porque el problema de la desigualdad está presente en todos los escenarios, en todos los territorios, de manera muy profunda, ¿sí? Ese estudio que hace CEPAL presenta todas las desigualdades que hay en el sur del Tolima. Los indígenas, ¿sí?, subordinados y excluidos, las mujeres, las relaciones de acceso a los servicios, en fin, todas las formas de desigualdad allí presentes. Y estos colectivos, tanto de jóvenes como de mujeres, luchan contra esas desigualdades, ¿sí?, en pie de igualdad. Entonces, en tu experiencia, Miguel, ¿cómo lo ves? Lo veo grave. Y en primer lugar porque digamos que el tema de la desigualdad, de la inequidad en el mundo es un tema crucial y pareciera que la tendencia no es a la disminución de estas desigualdades, sino al aumento de población que va a estar en situación de exclusión y ese es un desafío bastante grande que tienen las sociedades y que tienen desde luego los gobiernos, pero que tienen todas las sociedades. Los datos nos dicen que va a haber desempleo. Los datos nos dicen que va a haber empobrecimiento de la gente. Entonces, ¿cómo lo tratamos desde hace unos 50 años? Y que hay que hacerlo siempre. Y el primer tema es tomar conciencia de la situación real. Saber quién soy, dónde estoy, cuáles son mis relaciones, cuáles son la sociedad que me rodea, para ver cuáles son los problemas que podemos resolver conjuntamente. Y allí empezamos con una frase de un sacerdote, el padre Ramón González, que hoy tiene 92 años cumplidos y que ya está al final de su camino por esta tierra. Y él decía, los pobres no somos una carga para el desarrollo, los pobres somos el factor, somos los actores de la construcción de nuestro propio desarrollo. Eso lo primero, pero que hay que crear, hay que aquí hacer una ruptura epistémica del concepto de desarrollo. Si seguimos pensando en el desarrollo como crecimiento, si seguimos pensando el desarrollo como acumulación, independientemente en las manos de que estén, vamos por mal camino. Entonces, se trataría de constituir unos procesos territoriales de desarrollo con las palabras que se han utilizado en estos 2 días. Que sea, en primer lugar, que sea alternativo al modelo de desarrollo que se ha impuesto
en los últimos 200 años. Si no somos capaces de crear algo distinto, nos llevó el patas, como decir. Entonces hay que buscar la manera cómo sustituimos esto. Hay que hacer la ruptura paradigmática. No podemos seguir creyendo que la economía va bien porque creció el PIB o porque aumentó el consumo, porque de lo contrario tendremos un mal camino. Vamos a discutir en un tema, en otra red que pertenezco aquí a nivel de país que se llama la red Unicosol. Vamos a debatir el tema de las altereconomías y hay que pensar seriamente en las altereconomías en el territorio. Altereconomía circular, altereconomía feminista, altereconomía coevolutiva, etcétera, distintas economías y la economía solidaria. Es la solidaridad, segundo elemento del desarrollo alternativo, el que va a tener la posibilidad de construir escenarios territoriales mejores. Sur del Tolima, Meta, todo esto que nos han presentado han sido ejemplos de solidaridad, de apoyo mutuo. Y ese territorio tiene que tener la integralidad. Y ayer nos preguntábamos, ¿qué es integralidad? Es asumir a todas las dimensiones del ser humano y a todas las dimensiones de la naturaleza. No solamente el ser humano, porque nosotros formamos parte de la naturaleza, no somos ajenos a la naturaleza. Y por lo tanto, el río siente, el río llora, el río padece, la montaña también sufre y los animales también sufren. Entonces ahí tendríamos que tener una integralidad, este tipo de armonía interior, armonía social y armonía con la naturaleza. Este nuevo modelo requiere hacer un resultado, menos es más. Menos carros es más bienestar para la ciudad, ¿sí? Más transporte público bien organizado es más bienestar para la comunidad. ¿Cómo pensamos en colectivo? ¿Y cómo hicimos allá eso? Las tomas de conciencia. E hicimos unas acciones muy prácticas. Llevamos 50 años haciendo congresos campesinos cada 4 años para consultar la realidad, para escuchar, para comprender, debatir y saber por dónde vamos. Generar organizaciones asociativas para mitigar los problemas de exclusión. Campesinos sin Tierra, una organización. Pudimos redistribuir más de 6.000 hectáreas en muchas familias, más de 2.000 familias. Organización de cooperativas para lograr que el sistema funcione económicamente. Tenemos alrededor de 250.000 asociados en el territorio, en más de 67 cooperativas, acueductos comunitarios, en fin, cooperativas de transporte, para hacer que haya bienes comunes y que sean comunes para todos, al mismo costo para todos o gratis para todos. Y esto es lo que va mitigando lo que los economistas llaman hoy en día las asimetrías, ¿no es cierto? Esa palabra que no dice mucho, pero que está expresando los niveles de inequidad. Y yo creo que con todo este trabajo participativo, en este momento, ayudamos a una cosa. Tenemos, primero, estar presente en el planeamiento territorial. Es nuestra consigna que en todos los municipios nuestras asociaciones van a estar presentes. Vamos a ocupar espacios. ¿Por qué? Porque hay que dar la palabra donde se toman las decisiones. Porque después uno podría quejarse, ¿no es cierto? Y salir con banderas a la calle y con pancartas que no hicimos, pero no estábamos aportando en el momento en que se hizo la convocatoria para debatir por dónde irían los temas del desarrollo territorial. Igualmente, hay una inequidad con las mujeres, y lo hemos escuchado estos 2 días también. Una inequidad económica, una inequidad social, una inequidad cultural en los patrones de vida de nuestra sociedad machista. ¿Cómo ayudamos a que esta relación sea una relación equitativa? Pues a través de proponer asociaciones de mujeres, pero también
proponer el tema como tema de discusión, como tema de política pública, como tema no solamente de política pública, sino del escenario educativo. Y finalmente, creo que también hay un tema grande que podría ayudar a nuestro país y a los países a que haya mayor equidad, y es reconocernos como seres humanos limitados, con derechos sí, pero construyendo una sociedad de derechos, no de derechos escritos. Los primeros 90 artículos de nuestra Constitución son una maravilla, y todos los derechos declarados son una maravilla, pero los derechos garantizados son menos de los declarados. Y por aquí hay que hacer un trabajo grande en la garantía de derechos sociales y de derechos individuales y de derechos colectivos. Muy bien, Miguel, excelente. Bueno, Rodrigo, ahí nos hizo el puente con los derechos para abordar el problema de las desigualdades. Tiene la palabra, profesor Rodrigo. Gracias, José Miguel. Yo creo que el tema de las desigualdades, como ciencias económicas de la CEPAL, no solo horizontales, sino también verticales, o sea, no son las desigualdades de género, étnicas, etcétera, sino las desigualdades socioeconómicas, es un tema fundamental, es uno de los retos fundamentales para la consolidación democrática en los próximos años, en el mundo y particularmente en América Latina y particularmente en Colombia, que es un país muy profundamente desigual. Entonces, que las asociaciones tengan como uno de sus ejes trabajar para reducir desigualdades, estoy totalmente de acuerdo. El interrogante para potenciar, entonces, digamos, la orientación me parece totalmente acertada. Yo creo que esa idea de hace unos 20, 25 años con el consenso de Washington, que el problema era la pobreza y no la desigualdad, y que entonces había que reducir la desigualdad y que para eso estaba el crecimiento, y entonces eso terminaba revirtiendo en reducciones de pobreza en el mediano plazo. Yo creo que la evidencia contemporánea muestra que no es así. Sociedades con desigualdades corrosivas, eso no o sea, desigualdades excesivas, eso no solo genera problemas de crecimiento, problemas de desarrollo incluyente, sino también problemas de democracia, porque le da demasiado poder a los sectores más poderosos económicamente. Quien quiera ver eso es el artículo que salió el domingo, se me fue ahorita la paloma del economista, fundamentando esa tesis que pasamos de la premisa de Lincoln de el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, al gobierno de los ricos, para los ricos y por los ricos, de Sachs, que no es ningún economista particularmente radical, sino fue, digamos, un economista relativamente ortodoxo. Entonces yo creo que eso es claro hoy, y que entonces las asociaciones tengan como esa dirección es clave. El interrogante es cuáles son los mejores instrumentos para lograrlo, y ahí creo que tiene que haber mucha creatividad, porque en asociaciones desde lo local se pueden hacer cosas, pero hay unos debates fuertes de desigualdad que solo se pueden resolver, a mi juicio, en lo nacional y en decisiones nacionales, por ejemplo, de política fiscal. Si uno no tiene una política fiscal progresiva y redistributiva, es muy difícil reducir desigualdades, pero yo creo que desde lo local se pueden, y con estructuras asociativas, se pueden hacer cosas muy, muy importantes. Y entonces que haya esa orientación creo que es totalmente acertado, y que tengan ese norte, y que lo que se necesita es ver cuáles son los instrumentos para los cuales eso puede ser útil. Y termino ya ligándolo con el tema de los derechos. Yo creo que hay derechos que favorecen la lucha contra la desigualdad.
tanto derechos políticos, por ejemplo, usar derechos de petición para que haya transparencia en la manera como se adjudican subsidios para que realmente vayan a quienes lo requieren, como también la lucha por derechos sociales como una educación de igual calidad, no solo acceso a la educación, sino una educación de igual calidad, que son fundamentales para reducciones de desigualdad. Pues estoy de acuerdo con la orientación y el tema es cuáles son los mejores instrumentos desde la asociatividad para avanzar en esa dirección. Un último tema que tiene que ver con la asociatividad, que es una asociatividad que no se liga mucho a veces con la asociatividad, pero es la asociación sindical. Digamos, si uno quiere realmente luchar contra las desigualdades, tiene también que volver a reivindicar el derecho de los trabajadores a organizarse sindicalmente. Así como hay correlaciones, una de las correlaciones más claras que hay en economistas que han hecho estudios es el nivel de sindicalización y la redacción de la desigualdad. Los países que tienen desigualdades bajas tienen niveles de sindicalización muy altos y los países que tienen desigualdades altas tienen niveles de sindicalización muy bajos. Esa es otra dimensión, digamos, de lo asociativo, de la cual no estamos hablando mucho hoy porque se está hablando de otra asociatividad, pero esos derechos de asociación creo que también tocaría reivindicarlos. Gracias. Sí, se toca con los derechos. Propongo, Cielo, que entremos en el tercer punto, que es el del territorio como un espacio cultural en el cual se genera la esfera pública, el debate, bueno, político, el debate ideológico, el debate cultural. Entonces, ¿de qué manera en el territorio se puede vivir esa esfera pública y ejercer, profundizar la democracia? Que está muy en la línea del trabajo que ustedes vienen desarrollando en investigación. Sí, muchísimas gracias. Me parece que la conversación ha sido muy interesante y me gustaría aportar un poquito en el tema de la igualdad y desigualdades, que es un tema que la CEPAL ha venido escribiendo, exponiendo, explorando y planteando modelos alternativos y recomendaciones a los países sobre implementación de políticas, ¿no? Para precisamente reducir las desigualdades. A mí me parece fundamental el hilo conductor del desarrollo en el territorio para reducir las desigualdades es fundamental, pero quería aportar un solo tema, y es que no puede verse al territorio aislado de sus interacciones con las distintas escalas, desde lo nacional a lo local. Entonces me parece que la exploración hacia la reducción de las desigualdades en derechos, en oportunidades, en género, en todas estas desigualdades que son desigualdades duras, estructurales, se pueden abordar desde el territorio, pero ciertamente tienen que tener una correlación y una expresión en la política pública y en las acciones gubernamentales a nivel nacional y en otras escalas del territorio, en todas las escalas del territorio. Tienen que estar articuladas para que realmente pueda la acción del Estado aportar a reducir estas desigualdades. La desigualdad es ineficiente, tiene costos sociales, ambientales, políticos y debilita la democracia, y es lo que hemos venido sustentando. Desarrollo sostenible, el modelo que integra el pilar económico, social, ambiental para disminuir esos costos. Y sabemos que las agendas globales como la Agenda 2030 precisamente aborda las diferentes formas de desigualdad como uno de los temas y objetivos más importantes para tener en cuenta en las estrategias nacionales de desarrollo de los países. Y ciertamente América Latina, como lo planteé desde mi presentación, la región más desigual y es la región más desconfiada. Puede que allí haya una interesante interrelación. Bien, el significado del territorio como un espacio cultural para ver la esfera pública y que se puede definir, debatir, es fundamental. Es que
el territorio es el espacio de convergencia, es el espacio de convergencia de las políticas, es el espacio de convergencia de los actores, es el espacio de convergencia de la cultura. Se produce cultura, se consume cultura. Es el espacio privilegiado donde actúan los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, crea, construye la mirada y la forma y el tipo de desarrollo que quiere seguir, la mirada, la cartografía, el mapa, la ruta que quiere seguir, que está diseñando, la está construyendo en la diaria y a través de la asociatividad, pues por supuesto. Pero nuevamente, a mí me parece que es fundamental que a través de la multiescalaridad y las políticas que abordan los diferentes escalas y niveles del territorio deban estar completamente articuladas. Así que desde el territorio, mirando, partiendo como punto de partida el cambio de la individualidad hacia el sujeto colectivo, ese sujeto colectivo que debate para generar una visión común del desarrollo territorial, con la participación de todos los actores, de todos los sectores, y por supuesto actuando sobre esas relaciones de poder que se dan, y como bien lo dijo Miguel, construyendo poder y dándole voz, no a los que no tienen voz. Y allí hay una expresión que me encanta de una escritora de la India, que se llama Arundhati Roy, que dice, realmente no es que haya personas sin voz, es que hay grupos que convenientemente silencian a gente y preferiblemente a algunos más que a otros o algunas más que a otras. Entonces, tal vez lo que deberíamos pensar es el territorio, es ese espacio de convergencia, de construcción de poder, de construcción de ciudadanía, de construcción y de densidad de mayores y mejores calidades de relacionamiento entre los sujetos. Así que ciertamente es el espacio de debate, siempre y cuando también se articule con los otros niveles del territorio. Gracias. Perdón, pero hay unos helicópteros sobrevolando por aquí. Ese es el ruido del que escucho. Muy bien. Sí, muy interesante, Cielo, esa mirada. Creo que nos abre como una perspectiva de tejidos territoriales entre territorios también. Este ejercicio del poder y la consolidación del espacio de esfera pública en el territorio, las relaciones entre los territorios para tener esa dimensión, dijéramos, nacional. Rodrigo, entonces, ¿tú cómo ves este punto de la esfera pública y las formas de ciudadanía asociativas y demás? Yo creo que el tema de la dimensión territorial de la acción ciudadana y del espacio territorial es central en la agenda de una reconstrucción democrática de Colombia. Creo que ahí tenemos, digamos, muchas sociedades tienen ese debate de cómo lograr democracia desde lo regional hasta lo nacional. Eso es un tema, digamos, recurrente en la mayoría de los países, pero en Colombia es un tema vital. Es decir, yo creo que uno de los elementos profundos del acuerdo de paz es esa idea de paz territorial que este gobierno ha tratado totalmente de invisibilizar, en donde hay instrumentos poderosos que podrían generar asociatividades desde lo territorial hacia lo nacional, en donde ha habido algunos avances, pero no suficientes, como los PDETs, los planes de desarrollo, los programas de desarrollo con enfoque territorial, o también las circunscripciones especiales de paz, que es otra forma de generar con dimensión electoral, pero de generar ciudadanías territorializadas. Y yo creo que ese es un elemento central. Entonces tenemos un elemento central complejo de cómo construir democracia desde lo territorial, y eso está ligado a una tarea pendiente que es una de las tareas incumplidas de la Constitución del 91, que la Constitución del 91 simplemente generó las formas, pero no se ha podido implementar, y toca discutir si son las buenas formas o no,
que es el debate de ordenamiento territorial. Porque si uno no tiene un ordenamiento territorial que permita esas expresiones asociativas de la ciudadanía en los territorios, pues genera una tensión o un desfase entre las instituciones y lo que hace la ciudadanía movilizada en los territorios. Entonces yo creo que tenemos como esos dos grandes desafíos, cómo construir desde los territorios ciudadanía democrática que robustezca la paz y la democracia en Colombia, y segundo, cómo se articula eso a una forma de repensar el ordenamiento territorial. Tenemos algunos instrumentos como los PEDs y otros, pero ahí creo que tenemos uno de los más grandes desafíos para Colombia en los próximos años. Muy interesante, claro. Propongo que, dado que se nos está acabando el tiempo, sigue otro panel muy interesante, propongo que cada uno de ustedes, nuestros queridos panelistas, haga en un minuto un balance, una reflexión y una propuesta para todos estos ciudadanos y ciudadanas organizados que están en el territorio, que hemos conocido en el proyecto, en los tejidos, y que seguramente nos están escuchando en torno a este ejercicio, a estos caminos de las nuevas ciudadanías. Miguel, tiene la palabra. Terrible. Bueno, yo pienso que el territorio, digamos que en el territorio construimos la sociedad, y allí se combina lo público, se combina lo privado, se combina lo ambiental, la naturaleza. Y el territorio es, como se ha expresado varias veces acá, es construcción social. Pero esa construcción social tiene una dimensión ciudadana propia, digamos, de lo que en Viva la Ciudadanía, el maestro Uprime y otras personas denominaron la sociedad civil por darle un nombre, ¿no es cierto? Ahí hay una incidencia grande. Y otro es la conexión con el territorio, esos territorios pequeños, el territorio meso. Colombia, y por fortuna Santander, Cundinamarca, Tolima, Nariño, Cauca, somos departamentos de provincia. Y esas provincias se han construido socialmente a lo largo de la vida. Sin embargo, el ordenamiento territorial no ha sido, como lo señalaba el profesor Uprimi, no ha sido tocado con la seriedad, y todavía tenemos unas divisiones que no funcionan. Hay problemas. Voy a plantear la caña. La caña de azúcar tiene una cobertura nacional, hay una federación, y hay que llegar a través de mecanismos de organización local, igual que los cafeteros, también los tenemos en mi territorio, los fiqueros, los tabacaleros. ¿Y qué hicimos en el territorio? Crear bases sociales y relacionarnos con el departamento y con la nación para poder abordar la conversación con el Ministerio de Agricultura y con los espacios de poder. Y por eso logramos, por ejemplo, con tabaco, estamos en este momento tramitando una ley, con FICE ya se tramitó, con Economía Solidaria se ha tramitado. Es decir, hay que hacer agregación de esa sociedad para que construya también, contribuya al diseño de política pública. Y en el territorio hay que hacer las políticas públicas. Es muy curioso. A partir del año 1996, por una crisis económica, tuvimos que empezar a jalonnar el turismo. Hoy tenemos más de 700 empresas, emprendimientos turísticos en el territorio. ¿Y cómo lo hicimos? Pues apelando a la asociatividad local, pero también apelando a política pública que favorezca el desarrollo territorial del turismo. Entonces aquí hay que construir entre todos. Ya la CEPAL tiene claro, y no solamente la CEPAL, en distintas partes estamos hablando de la multisectorialidad del desarrollo, de los multiactores. Es la invitación a que en cada territorio convoquemos a los multiactores, especialmente a la juventud. Muchas gracias. Muy interesante, claro, los jóvenes. Magnífico, Miguel. Bueno, Cielo, tú desde Santiago, ¿qué mensaje nos ofreces a modo de cierre de este panel tan interesante? Muchas gracias. Mi mensaje sería: el territorio es el espacio privilegiado donde convergen los actores, los sectores
y donde las políticas pueden tener una acción directa y donde se puede ver los verdaderos resultados del desarrollo. Si las agendas globales y las agendas de desarrollo van a lograrse, va a ser en el territorio. Así que la asociatividad, las formas de colaboración, de asociación, construyen en el territorio, construyen ciudadanía, construyen democracia, construyen paz. Y yo creo que ese es uno de los temas más importantes, se construye poder también, es uno de los temas más importantes a los que debemos apuntar. La desigualdad es ineficiente, la desigualdad se siente y se ve y se respira en el territorio, la cultura del privilegio se respira en el territorio, por lo tanto es uno de los hilos conductores de toda estrategia de desarrollo en cualquier nivel del Estado. Así que solo me queda felicitarles a todas, a todos, a ustedes, a ti, a los panelistas, a Olga Lucía por organizar este evento y por generar este foro en donde todos tienen voz en pie de igualdad y en donde todos pueden compartir sus experiencias porque todas son valiosas y todas construyen hacia una visión de lo común y de bienes comunes para un mejor desarrollo de Colombia. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Cielo. Claro, muy interesante y en efecto esta feria, como la hemos llamado, ha sido la voz de muchas expresiones, experiencias, miradas diferentes muy enriquecedoras, incluida la de esta mañana en que el territorio también está en Bogotá, que es muy interesante. En el panel que lideró Rafa de experiencias de comunicación y jóvenes, también en Bogotá se vive el territorio y bueno, no es necesariamente o solamente aquellas regiones que están lejos, en fin. Bueno, Rodrigo, ¿y tú cómo nos das un mensaje de cierre para todos esos jóvenes, mujeres, activistas, ciudadanos que están participando de estos tejidos territoriales? Mi mensaje muy sencillo es que la ciudadanía, uno debe defender una ciudadanía integral que tiene distintas patas y distintos escenarios y que no sacrifique ninguno de ellos en nombre de los otros. Tienen derecho a defender su ciudadanía liberal de autonomía personal, tienen derecho de reclamar la ciudadanía social y las garantías sociales, las reducciones de la desigualdad, y que deben construir esa ciudadanía asociativa que están construyendo de generar espacios asociativos, espacios públicos no estatales de construcción de bienes colectivos, pero que tampoco olviden la ciudadanía político-electoral, porque ahí se juegan mecanismos de poder esenciales. Y yo creo que la democracia solo tiene futuro si esas distintas dimensiones de la ciudadanía son reconocidas y son retroalimentadas entre ellas. Gracias nuevamente por la invitación a esta conversación. Muchas gracias, Rodrigo, y muy interesante todo tu aporte a lo largo de este panel. Bueno, concluimos. Aquí nos hemos robado un momentico para el siguiente panel. Muchas gracias y excelentes los aportes de nuestros tres panelistas.